sufrimientos, Inglaterra, la nación que nos envió el Evangelio, está ahora adorando a otros dioses. ¿Qué quiere usted decir? Para ellos, los deportes, las estrellas de cine, la riqueza, la diversión, todo eso es más importante que Dios. ¿Pero cómo lo sabe usted? ¿Por los periódicos? Le voy a traer algunos para demostrárselo. Poco después, puso en mis manos un envoltorio de periódicos chinos, y cuando los leí, pude comprender la preocupación de sus oraciones. Cada detalle de las noticias transmitidas desde Inglaterra, cada fotografía tenía que ver con una estrella de cine, o un deportista, o una carrera de caballos, pero ninguna mención de Dios. La Inglaterra, aparentemente tan próspera, mientras que otros países pasaban por terribles sufrimientos a manos de la dominación comunista, había olvidado todo lo que era importante, la realidad de que Dios valía tanto en la vida de una nación como en la vida de un individuo. Desde entonces me di cuenta de que tenía que regresar al país donde había nacido. Tenía que regresar para hacer lo que estuviera a mi alcance para disipar el letargo espiritual que se había apoderado de muchos. Tenía que dar testimonio de la gran fe de la Iglesia china. Tenía que dar a conocer a mi pueblo las grandes cosas que Dios había hecho por mí. Pasados algunos meses, solicité un permiso, pero la cuota estaba llena y tuve que esperar un año entero antes de hacer una nueva solicitud. Por ese tiempo, las cosas se iban poniendo al rojo vivo. Supe que me tenían como sospechosa y me marché a Shanghái. No tenía dinero ni ropa, pero supe de una sociedad que podría ayudarme. Esta sociedad estaba integrada por unos cuantos chinos piadosos que se habían organizado para ayudar a los misioneros alemanes destituidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos alemanes habían sufrido terriblemente. No podían recibir ayuda de Alemania y por supuesto no contaban con la ayuda de los ingleses porque eran sus enemigos. Al final de la guerra, esta sociedad pagó el pasaje hasta sus hogares en Alemania a los que pudieron irse, pero muchos ya habían muerto de hambre y de diferentes enfermedades. A estos cristianos chinos estoy en deuda por el hecho de haberme facilitado mi regreso a Inglaterra. Había venido a China con muy poco excepto mi juventud y mi determinación de servir. Regresé a una edad mediana, con nada en lo absoluto, excepto la certeza de que Dios jamás me había fallado. Quizá yo iba a encontrar muchas cosas extrañas y difíciles, pero si Dios me tenía trabajo que hacer aquí, Él supliría todo lo necesario y me guiaría paso a paso. Capítulo 17. Wong Kuo-yi. Cuando regresé a Inglaterra después de una ausencia de más de 20 años, me sentí casi tan extraña como me sentí la primera vez que llegué a China. Hacía muchos años había adoptado la nacionalidad china, vestía ropa china y comía alimentos chinos. Aún pensaba como piensan los chinos. Regresé a una Inglaterra muy diferente de la que había dejado años atrás. Una nación amedrentada por la guerra, con una indiferencia para las costumbres morales tan grande que me chocaba. Aquí en este país, con iglesias y capillas, casi en todas las calles y con sus miles de ministros, había una terrible apatía. Había visto a cientos de cristianos chinos que únicamente hacía pocos años habían sido adoradores de ídolos y que ahora sufrían terribles privaciones y aún la tortura y la muerte por causa de su fe. ¿Cómo reaccionaría nuestra nación llamada cristiana si el azote comunista se descargaba sobre ellos? Aún dentro de las propias iglesias, los cristianos parecían tibios. Las mujeres lucían las últimas modas
y los eventos sociales eran de mayor importancia que las reuniones de oración y que la predicación del Evangelio. Era mucho más difícil alcanzar los corazones de una congregación inglesa que los de aquellos chinos paganos e ignorantes. Yo no podía regresar a China por causa de la persecución comunista, pero cuán a menudo añoraba yo la vida sencilla que vivíamos en Yancheng, antes de que la guerra y los poderes diabólicos se desataran sobre mi país adoptivo. Pero yo sentí que Dios me había traído de vuelta con un propósito, y no pasó mucho tiempo sin que Él me brindara muchas oportunidades para servirle. Recibí solicitudes de grupos cristianos por todo el país que me invitaban a contarles mi historia. Esto implicaba viajar miles y miles de kilómetros, lo cual no me importaba, y escribir cientos de cartas que no me gustaba. Descubrí también que había muchos chinos en Inglaterra, y pude comprender cuán solitarios debieron sentirse en este país extranjero. Yo hablaba su lengua y vestía como ellos, y al igual que ellos tenía que reportarme a la policía como una extranjera. Comencé a buscarlos. Había docenas de ellos en Londres, y a su debido tiempo organizamos una pequeña iglesia cristiana china. Teníamos un obrero cristiano que iba al encuentro de las naves cuando llegaban de Hong Kong y Singapur, y tratábamos de hacer lo mejor para dar una cálida bienvenida a los marineros chinos. A través de ellos recibí noticias de mi amada China, ahora en desgracia, y algunas veces me llegaban mensajes vía contrabando de algunos de mis muchachos. Además del gozo de saber que aún bajo el dominio comunista, las semillas que habían sido sembradas en sus corazones permanecían vivas. Jesucristo era todavía su todo en todo. En Bristol y Liverpool encontré a muchos chinos y tuve la alegría de conducir a algunos de ellos a Cristo y de ver que se bautizaron. Me habían solicitado en muchas ocasiones que visitara Irlanda, pero no me sentía dispuesta a aceptar ninguna invitación. Sin embargo, me llegó una solicitud más, y esta vez sentí que por alguna razón el Señor quería que yo visitara Belfast. Cuando el barco atracó, me di cuenta de que un inspector de policía y 2 guardias de seguridad lo abordaron. Minutos después una camarera se me acercó y me pidió que fuera a la cabina del capitán. Allí encontré al contingente de policía. Señora, el inspector me ha informado que hay un extranjero en este barco, pero la única persona que responde a esa descripción es usted, dijo el capitán casi excusándose. Yo me reí y luego expliqué al capitán que yo era inglesa, pero que había estado en China como misionera por más de 20 años. Ahora, expulsada por los comunistas, estaba de regreso en mi propio país, pero como había adoptado la nacionalidad china, era considerada como extranjera. Una situación un tanto difícil, dijo el inspector frotándose la barbilla. ¿Qué debo poner en la forma? Una pequeña mujercita inglesa vestida con ropa china y que viene a hablar en una iglesia. No hay nada en eso que amerite ser detenida, ¿verdad? Me reí de nuevo. He estado en la cárcel en Rusia y en China, y creo que una cárcel irlandesa no es tan terrible después de todo. Los hombres sonrieron en forma amistosa. Entonces el inspector dijo jovialmente: Bueno, como no la puedo llevar a la cárcel, ¿qué tal si nos permite conducirla al lugar donde usted se va a alojar? Le estaré muy agradecida, repliqué con un suspiro de alivio, porque las cosas se me habían hecho tan fácil. Fui conducida con gran pompa hasta el lugar de mi hospedaje. Al estrechar las manos con el inspector me dijo: Si hay algo en que le pueda yo servir mientras se encuentre en nuestra ciudad, estoy a sus órdenes. Puede llamarme. Le di las gracias
pero sentí que había muy pocas probabilidades de que yo necesitara de la protección policíaca en esta ciudad. Al día siguiente, cuando caminaba por la calle, encontré a una muchacha china. Ambas nos saludamos como hermanas, charlamos por mucho tiempo y la invité a las reuniones que yo estaba celebrando. ¿Hay otros chinos en esta ciudad?, le pregunté al separarnos. Sí, hay otros 3, replicó. ¿Puede darme sus direcciones para que yo los visite?, le pregunté. Ella escribió la información que le pedí y luego añadió: hay otra mujer china aquí, pero supongo que usted no está interesada en ella, porque está internada en un asilo para enfermos mentales. Nos despedimos y yo seguí por mi camino. En la primera oportunidad visité a estas personas, pero por supuesto, la internada en el asilo mental no me interesó. Me fui a mi cuarto y me arrodillé para orar, pero algo parecía estorbar mi plegaria. Entonces escuché una voz muy clara que me decía: esa mujer de quien se te habló debe importarte. Por eso te traje a Irlanda. Bajé las escaleras y pregunté a mi anfitrión cómo podría yo ponerme en contacto con una paciente en un asilo. Él me contestó que contaba con un amigo que tenía acceso al asilo, ya que él mismo pertenecía a la junta directiva. El amigo bondadosamente me ofreció conducirme al asilo el día siguiente e informar a la matrona el porqué de nuestra visita. Justamente antes de salir de mi hogar, había recibido un paquete postal y en él venía un antojito chino muy especial. Puse ese antojo en mi bolsa cuando salimos a visitar el asilo. Fui presentada a la directora, la cual a su vez puso una enfermera a mis órdenes. Esta me condujo a una habitación y me dijo que pronto traería a la persona a quien yo deseaba ver. Entonces se me dijo algo extraño. Señorita Allworth, creo que esta mujer está tan sana como usted y yo. Usted hará una buena obra para Dios si la ayuda. Esta fue la lectura del libro La pequeña gran mujer en la China.